Good morning, everybody. Buenos días a todos. I welcome you Les doy la to the bienvenida session a number la 11 sesión número 11 of the Independent Council del for Consejo Safety Independiente para Aviation and Seguridad CORSI Vial Internacional y in the CORSI University del Valle y la Universidad del Valle. about global road safety dialogues. Esos son los diálogos My name sobre is Hamid seguridad Hofler. vial. Soy I Hamid am Haftar Professor y Emeritus soy at the profesor University emérito de la of Universidad Vienna at the de University Viena in Vienna, and I am in the transport profession since y, y trabajo 1963. en transporte desde I worked with 1963. Fui ministers consejero in the de relations ministerios, with la Comisión Europea, and I was etcétera, always y siempre doubtful about the transport system from a estuve scientific point of view. trabajando en los sistemas de This transporte is desde mi punto de vista a científico, profession which is porque esta es una profesión professional, I would say, que es bastante débil developed in the last en years. cuanto For al me, it is perfil a great científico. pleasure to Y para mí es un introduce the placer speaker of today, presentar al orador del día de hoy. Mr. Barry Sherman, who El has señor Barry been a Sherman member of ha the sido Parliament in miembro del Parlamento Huddersfield, UK, since en el Reino Unido desde 1979. Early in his 1979 career, Barry y muy temprano en su accompanied fellow carrera parliamentarians ayudó a un equipo de parlamentarios que measures to introdujeron el improve uso obligatorio de safety cinturones de systems in seguridad cars. y también para This los group later niños. became the Y este Children grupo más Advisory adelante se Parliamentary convirtió Advisory Council on en un Transport Safety. consejo de He helped to seguridad para el establish the transporte y ayudó a European Road Safety establecer Council el Consejo de with Transporte leaders from Europeo Netherlands, con líderes de Spain, Holanda, and Germany. Suecia y Alemania Barry was a founder of the World y, Bank's y Business ayudó a Partners Development, bancos which created the Global para Road el Safety desarrollo Partnership, que crearon la where Sociedad de Barry Seguridad is Vial, the chair. donde él fue el presidente. And he is the chairperson of Y él es our el presidente Independent Council actualmente for Road del Consejo Safety Independiente de International and Seguridad CORSI. Vial Barry, Internacional y the floor is CORSI. yours. Barry, tienes la palabra. Thank you so much. I hope everyone can hear Muchas me. gracias. Espero que todo el mundo me pueda escuchar bien. I don't normally, as a politician, Normalmente, speak como with político que humility. soy, hablo con It mucha comes with humildad. a role that Y esto viene con el rol que here tengo on que your desempeñar. platform and suggest to everyone that you Y le know sugiero a todo no le sugiero a the nadie que tenga que saber todo. La importance verdad, nunca he tenido este to tipo de actitud road safety. en cuanto a la seguridad vial. I'm not a scientist. I'm a social No soy scientist. científico, trabajo en One ciencias point in my sociales. career, you've missed that. My first career, En mi I was primera a carrera university teacher fue como and profesor a social worker. universitario de ciencias sociales And my first degree was in y mi economics, primer diploma fue en economía, el segundo fue en sociología of economics. en la Escuela de Economía de Londres. Social scientist, Entonces, como les dije, hago ciencias sociales y también me enfoco en la ciencia del comportamiento. all the time I meet high class Y scientists siempre who are conozco a far científicos de alta clase que son mucho más astutos e inteligentes que and yo know much more than me y que about tienen mucho más road conocimiento que safety yo and sobre what we el discuss tema here. del que voy a estar This hablando esta starts off mañana. on the Entonces, politics comienzo but I am diciendo also a esto. politician. Pero I soy worked un in London político profesional y estuve trabajando en el gobierno for local como 7 years consejero before I por was 7 años elected antes de to ser Parliament elegido in en el 1979. Parlamento en So 1979. I understand, I think, the community of Entonces politicians creo que entiendo a la as comunidad de la much política como as también international algunos de los roles nacionales e internacionales que también estuve First of ocupando. all, Y voy a about comenzar hablando primero que passion, todo sobre la pasión en la because I política, find that porque almost yo encuentro que running a casi, campaign, yo trabajo en and campañas, a mí me encantan if las you're going to have a campañas, y si campaign, van a tener una campaña, se debe tener you want to pasión, vas a querer sort an injustice. You've got to see trabajar sobre las injusticias, quieres ver, vas a ver cosas tan horribles que no puedes quedarte quieto e inmóvil, regret in the future if you porque en el don't futuro lo lamentarías si no uh, hubieras actuado para solucionar esas situaciones. the well of making real change. Y quiero generar cambio What real. I found very often Y lo que encuentro muy a with menudo, the leading scientists incluso con in this los field científicos en esta área en particular road de safety seguridad and vial y transporte, I find that people encuentro que have muy a their menudo own la gente personal tiene bias un punto de vista muy personal basado en sus in intereses. a very unpleasant
frightening head-on collision coming back Y hoy vamos a hablar sobre transporte. Nosotros estuvimos, voy a contar una historia. Nosotros estamos en diciembre y estamos conduciendo con mis 3 hijas y tuvimos una colisión. I was going to die. I thought Y yo pensé que iba a morir y pensé que mi esposa y mis 2 hijas iban a morir. we're very lucky. Y tuvimos mucha suerte Reasons on that day, por diferentes razones. Y ese día sobrevivimos, cars were all wearing seatbelts. especialmente porque teníamos nuestros cinturones de seguridad. Was driving what today would be a very unacceptable car. I think it was 3.5 liters. Yo estaba manejando, ese día estaba manejando un automóvil con un motor enorme de 3 litros en esa ocasión. The person who had just come off I think the ferry from Ireland, and for some reason got on the wrong side of the road, my side of the road. Anyway, all I En ese accidente una persona venía en contravía y ahí fue cuando comenzó mi pasión, cuando pude sobrevivir a un accidente. Mi esposa quedó inconsciente, fue llevada a un hospital, and thank God we. pero afortunadamente sobrevivimos todos. Pero esto me hizo apasionarme How many deaths? y enfocarme en cuántas muertes habían al año. Not very much longer after that, I became a member of Y Parliament. después de esto me convertí en miembro del Parlamento Started looking y comencé at statistics of a ver las estadísticas de cuántas personas morían en las carreteras, cuántos niños morían en las carreteras en Gran Bretaña. for the first time in my parliamentary career, and the only time in my parliamentary career, Y la única vez en mi carrera parlamentaria tuve suerte, private members porque todos los años podría tener la oportunidad de introducir una ley privada. Y mi ley privada era no permitir que los niños estuvieran en los carros sin sus sillas de seguridad. Y perdí esa oportunidad porque hubo algunas personas raras en el Parlamento en ese momento que pensaban que todo lo que se hiciese así sería un infringimiento a los derechos personales. Pero había una ley de transporte que estaba siendo estudiada y el Ministerio de Transporte, Ken Clark, said that he would be positive dijo que transport bill with my private members. él mezclaría su ley con la ley de nosotros para poder proteger a los niños en los carros y eventualmente pasó la ley. Offer was that he thought it would divert me from what he knew Pero tal vez él pensó was que, for the 14th time que por 14ª vez iba a surgir la pregunta del cinturón de seguridad obligatorio. 13 veces había sido introducida esta ley y había fallado. Y esta vez we introduced it la introdujimos cleverly. We did it because we knew that we had to have a lot of guile. And one of the things I will be talking about this morning is you have got to y una de las cosas que voy a hablar el día de hoy es que se tiene que ser astuto si se quiere tener éxito como parlamentario al introducir leyes. Tienes que ser persuasivo, pero también tienes que ser astuto y tienes que utilizar tus habilidades como político para hacerlo. not Y mi habilidad en ese momento no era introducirlo en la Casa de los Comunes, el House of Commons, sino el House of Lords, en la Casa de los Lores. who had been a conservative junior transport minister. Y había un ministro de Transporte junior que era como yo y que estaba apasionado también por el tema de los cinturones de seguro, And so it came de los cinturones de seguridad. as a Lord's amendment. And so, in a sense, that was Entonces, de alguna manera, esa fue una forma astuta de hacerlo, pero aún teníamos que hacer más. E interesantemente, esa persona creó una coalición enough y atrajo suficientes personas y organizaciones actually produced para poder producir said una voz que dijese, este es el momento indicado para pasar la ley. occurring, people aren't wearing their seatbelts on them. Hay mucha gente que no usa cinturones de seguridad y muchas personas están muriendo. Various governments have tried Y varios gobiernos habían intentado promocionar el, very well-known personalities el uso de cinturones de seguridad con personalidades muy conocidas por medio de comerciales de televisión. seatbelt wearing to about 35%. Pero esto solamente hizo que el 35% de las personas adoptaran el uso de cinturones de seguridad. Entonces lo que nosotros hicimos Bill came back at a very special
fue que comenzamos a trabajar un día antes de la boda real, cuando se casó la princesa Diana. Y era un día, un día festivo. Y la idea era trabajar en el Parlamento cuando mucha gente se iba a casa porque era un día festivo. Iba a ser un fin de semana largo. Y nosotros lo que hicimos fue hacer una narrativa mitológica para presentarla, porque la cantidad de gente que iba a votar era muy pequeña. Había la mitad del quórum, pero podíamos levantar nuestra voz ahí y expresar nuestra posición sobre los cinturones de seguridad. Entonces, en esa ocasión pudimos ganar esta ley y estuvimos muy agradecidos por nuestra victoria. Y hace poco empecé a ver la declaración que ese día y mencioné a un investigador de la Universidad de Londres que trabajaba sobre la compensación la teoría de compensación de riesgo de John Adams. Y en mi declaración ese día dije que él hizo su investigación y que lo respetaba como un académico, como un investigador, pero estaba en desacuerdo con él. Y eso fue un hito importante. Pero esto nos enseñó una lección de la cual quiero hablar el día de hoy. Y es que si no hay pasión, no va a haber propósito para estar en la política. Y yo fui uno de los que lideró la campaña para también detener a los fumadores en lugares públicos y también hice diferentes cosas. Pero lo que aprendí, y por eso es que nos reunimos con Dinesh una vez que fue a Londres y comenzamos a planificar una organización internacional global que relacionara a los investigadores del mundo entero. Y se tiene que planear ese tipo de cosas y se tiene que estar bien organizado para hacerlo. Pero lo que quería en esa época era continuar trabajando en el principio fundamental, que era basar las políticas y las legislaciones y basar lo que haces en buena investigación, utilizar buena evidencia. Y me enteré que cuando comenzamos, lo hicimos con un pequeño grupo. Se llamaba STAG, el Grupo de Acción para la Seguridad Vial. Ese es el acrónimo en inglés. Y una persona dijo que no era un nombre muy respetuoso, como decimos en inglés. ¿Por qué no nos cambiamos el nombre? Y así es como nos convertimos en el Consejo Parlamentario de Seguridad Vial, que mucha gente conoce hoy en día como PAX. Pero PAX fue creado de una manera muy interesante. PAX dijo, no vamos a hacer un grupo que intente introducir nada que no ha sido probado ya, que tenga buena evidencia, buena investigación y que funcione bien también en otros países similares al nuestro. Y eso eran los principios que teníamos, pero ¿cómo tuvimos los recursos, el conocimiento necesario para poder asegurar esa investigación de primera clase? Lo que hicimos fue introducir un sistema de 4 grupos. Teníamos diseño, comportamiento de carreteras, diseño de carreteras y comportamiento de carreteras, y teníamos todas las partes interesadas que estaban ahí. Y nos dimos cuenta que cualquier investigador del país o cualquier grupo que tuviera experiencia en esta área podría unirse a nuestro grupo. Entonces, cuando yo hablaba como miembro del Parlamento, yo siempre sabía que tenía la mejor información disponible a la mano, basada en la mejor investigación posible en ese momento.
Y esto resume mis 40 años en el área de transporte. El PAX, como les dije antes, conspired again with. I love conspiró. conspiracy. I hope you don't mind me. Me encantan las conspiraciones. Espero que no les moleste que hable sobre conspiraciones, Warned you. porque tengo que advertirles que el día de hoy es noviembre 5 en Inglaterra. Country, it is named as Guy Fawkes Day. Y en el país conocemos esto como el Guy Fawkes Day. Y esto se remonta a 1605, cuando un grupo de católicos trataron de explotar, de volar el Parlamento. Crucial moment. They found Y justo en ese momento se dieron cuenta que habían 36 barriles de pólvora en el Parlamento y estaba listo para volar al rey y toda la gente que estaba ahí. Y eso fue noviembre 5, es el día de hoy. Y aún alrededor de todo el país muchas personas se olvidaron de las razones históricas, pero tradicionalmente quemamos an effigy of a Catholic. a una representación de un católico. Y muchas personas no se acuerdan de la historia, pero este fue el día en que nos recordamos de este evento. Y la razón por la cual quería hablar hoy sobre cómo hacer planes es que la mayoría de las cosas buenas comienzan con pocas personas con buenas intenciones diciendo, ¿por qué nos estamos aguantando lo que está sucediendo? ¿No podemos hacer algo al respecto? Y así es como Dinesh y yo comenzamos eh, el plan para desarrollar eCourse. Very important intervening policies. So if I can just get the thread right, running right through what we have been doing as a group of conspirators has been this Nosotros, como grupo de conspiradores, hemos enfatizado en la pasión make changes that would stop para hacer cambios unnecessary deaths que eviten muertes innecesarias y lesiones serias en las carreteras, with the UK, then across comenzando con el Reino Unido, después en toda Europa, y poco a poco estaríamos viendo el alcance global. as we all know, that death on the road is still the largest killer of Las muertes en las carreteras son en muchas, especialmente en niños y adolescentes. Eso es un reto grande para la gente joven del planeta. know about, and I feel very strongly about. And Y eso es algo que me conmueve mucho. something about because I'm a building block of what I do, and I know that all of my friends who are listening to me this morning don't know that it is all very well to have very good evidence, to have Se debe tener muy buena evidencia para tener la mejor calidad de investigación y se debe compartir esa investigación globalmente. Y todo eso está bien, that we cannot be in an ivory tower of pero a la vez no podemos estar en una torre de marfil cuando se refiere a investigación. Y lo que he descubierto cuando fui invitado a una reunión y me dijeron, estamos pensando out of the en World Bank partnerships for en hacer algo con el Banco Mundial enfocado en seguridad vial. ¿Te interesaría venir a Nueva York para hablar allá en esa reunión? Entonces compré el tiquete más barato que podía comprar Heathrow Airport terminal y llegué al aeropuerto de Heathrow, me monté al avión, right into the cheapest seats and seeing me monté en mi asiento económico people turning left into the rather better seats. y en ese mismo avión estaba la gente del Banco Mundial en primera clase. And it was a very good idea that we started a global Y fue una excelente idea poder comenzar con esta iniciativa de seguridad vial a nivel global. very committed to that. Y me comprometí mucho con ese trabajo Think it achieved, and it still is achieving. y creo que a día de hoy hemos estado teniendo éxito. In a sense, left that organization partly because Y dejé esa organización the World Bank porque me di cuenta que el Banco Mundial seemed to fade. no estaba tan interesado como antes. Entonces la única forma en que podría continuar era si todo el mundo pagaba $50,000 al año para ser miembros. Y obviamente eso inmediatamente excluyó a todos los investigadores del mundo, y también a la gente de las universidades, el grupo del PAX e incluso el ETSC. What concerned me is Lo que me preocupaba attending meetings es que yo estaba yendo a reuniones con otro grupo de gente que estaba también apasionada por la seguridad vial, pero estaba más interesada profile. en el perfil corporativo, That was a danger. y eso fue algo peligroso.
Y tengo que advertirle a todos los investigadores and every politician y a todos los políticos que se debe tener cuidado cuando se empiezan a crear coaliciones y grupos de personas para generar cambios. don't have a feeling that everyone has bad motives. I don't think they have bad motives. No creo que todo el mundo tenga malos motivos, sino motivos diferentes, son razones diferentes. And objectives of large manufacturers, car manufacturers, component, all sorts of people. Hay diferentes intereses, como los fabricantes de automóviles, y todos tienen un propósito comercial que es completamente legítimo. Directly my purpose or our purpose. Pero ese no es el propósito mío ni el de nosotros. Initiatives Ya he visto suficientes iniciativas towards one area of research where que empiezan a beneficiar un área de investigación, un área de interés. Pero siempre tenemos que estar seguros de construir una narrativa. La narrativa debe ser generosa y todo el mundo que se quiera ser parte of our campaigns, de nuestras campañas, para reducir las muertes y las lesiones, tiene que estar consciente de que otras personas tienen también intereses y motivos but they're different. que difieren con los de nosotros. Entonces siempre he tenido esto en cuenta. Y algunas veces se tiene, Believe one aspect of safety se cree que un aspecto de la seguridad es el único aspecto who are very que tiene relevancia. Y conozco muchas personas que se apasionan mucho por el diseño de los vehículos y eso es válido. nothing. I've no problem with wanting to keep the occupants of cars, the drivers of cars, and the passengers as safe as they Porque ellos quieren mantener a los pasajeros de los carros tan seguros como se pueda. wary of, Pero siempre I'm going back to John Adams, me preocupa algo. Y siempre me remonto a John Adams. theory that if people in their bubble in the car are so safe that there's Si las personas en los carros están seguras, hay un carro en particular en Gran Bretaña donde alguien dijo que nadie ha muerto como conductor en este carro, en esta marca de carro en particular. Pero lamento decirle que mucha gente muere en los carros, también los transeúntes, ciclistas y otros usuarios. Y yo estoy tratando de crear un balance. Y también tengo que hacer una confesión. Cuando empezamos a desarrollar la narrativa y trabajamos con diferentes áreas de conocimiento, eso lo pudimos hacer de una manera muy humilde. Y yo recuerdo cuando era un político joven que me pidieron que fuera a California a hablar con el gobernador de California at that time his initiative to launch y su iniciativa para poder hacer que el uso de cinturón de seguridad sea obligatorio. Y también recuerdo haber ido a Nueva York Governor Cuomo a trabajar con el gobernador, a hablar con el gobernador Cuomo. Y él también tiene una campaña para el uso de cinturones de seguridad. Y estuve muy orgulloso de poder haber hecho ese trabajo. also bear in mind that Pero también tenía presente que algunas de las personas que conocí en Nueva York and I remember being on radio eh, with Ralph estuvieron trabajando conmigo. Y trabajé con Ralph Naden hugely admired, y era una persona que yo admiraba mucho. very passionate about seatbelts, Pero no estaba muy apasionado por los cinturones de seguridad porque pensaba que esto podía evitar que los airbags fuesen introducidos. Era un dilema increíble. simple as one thing. Entonces estas reuniones no eran tan sencillas como se cree. Mi visión era siempre tener cinturón de seguridad. Why hesitate if you know something is going to be make a significant difference now? Y yo sabía que esto iba a ser significativamente importante al reducir las muertes y lesiones. Entonces siempre van a existir diferencias. Lead on from in terms of that journey to I've just described at least 3 trips on an aeroplane to talk about road safety. Y tuve 3 viajes diferentes para hablar sobre seguridad vial, pero me cansé de viajar en avión. That you missed out was the fact that I was approached at one stage to be chair Y una vez me abordaron para que fuera presidente de seguridad vial sterling work what David en una organización. his organisation did and the F1 Foundation did in setting up that Y la Fundación F1 organizó esa fundación the World Health Organization, WHO, and is now y trabajaron con la OMS. Y esa organización funciona en Ginebra. Y aún sigo siendo presidente de los legisladores globales para seguridad vial.
Y ese es un rol importante, very seriously. el cual tomo muy en serio. And many of us were together Y in muchos de nosotros fuimos a Estocolmo this year. al principio de este año. Of the year. I suppose many of you will remember Y tal vez muchos de ustedes recuerdan que yo dije que yo no creo que esta conferencia, eh, no creo en esta conferencia porque el coronavirus va a llegar. Y no creía que se fuese a hacer, pero igual se hizo y muchos de nosotros estuvimos ahí. Y el hecho era que cuando estuvimos en la reunión, tuvimos discusiones muy interesantes. Y una discusión era qué tan difícil era dirigir una organización internacional en cuanto a la habilidad de desplazarse, de viajar, la habilidad de comunicarse. Y esto fue en febrero, creo, fue a principios de este año, el 2020. Y yo recuerdo haber dicho, ¿dónde está la tecnología? Para que no tenga que montarme en un avión para poder hablar con los líderes mundiales de seguridad vial. Esto se podría hacer de una manera diferente. Pero bueno, la verdadera transición y la verdadera habilidad de cambiar todo lo que hacemos está aquí en este momento, en nuestras pantallas. Ya podemos hacerlo. Siempre existió ahí, pero nunca lo aprovechamos. Esta habilidad de utilizar esas tecnologías para poder comunicarnos. Y hoy lo uso a diario. Casi todos lo hacemos. Pero fue una increíble transformación. Y esto nos da poder para generar cambio. Si lo recuerdan, tuvimos un propósito en Estocolmo. Uno era el ministerio de el ministro de la conferencia, pero también había un plan de lanzar el reporte ICORSI con un trabajo que hemos realizado. Toda la gente de Corsi vio la investigación de los últimos 60 años y la evaluamos de una manera muy académica y pudimos obtener una investigación increíble, un artículo increíble, que no solamente hablaba sobre lo que se había hecho en cuanto a investigación hace 60 años. Lo hermoso de esto era que se exponía donde se tenía ausencia de investigación. Habían grandes brechas. Y Estocolmo va a ser visto como el momento específico del cambio para que podamos trabajar juntos, no como investigadores solamente. Y yo recuerdo, Dinesh, que dijimos, Barry, tenemos que tener una conferencia una vez al año. Mientras tanto, nos vamos a comunicar por las redes sociales, aunque en esa época no había Zoom. Pero pudimos encontrar el lugar más económico para poder tener la conferencia y para poder viajar. Y por eso es que terminamos en Budapest. Si lo recuerdas, esa era la razón por la que pasó eso. Entonces yo creo que deberíamos de tener una celebración anual. Y tuvimos una oportunidad no solamente de decirle a la gente que había logrado ICORSI como primer paso al elevar nuestro perfil, sino también sabemos que nuestra capacidad para cambiar el mundo, pudiendo luchar contra esta epidemia global de una manera significativa. Y nos fue muy bien. Y recuerdo cuando estaba en la conferencia en ese momento, yo enfaticé con algunas personas que habían personas con un perfil muy importante en el área de transporte que estaban muy apasionadas. Y dijeron, no necesitamos más investigación, sino implementar las cosas. Y yo dije, no, necesitamos una comunidad de investigadores
que se comunique en todo el planeta, que trabaje conjuntamente. Y no solamente necesitamos investigación, sino atraer nuevos talentos, nuevos investigadores, nuevos institutos de investigación y nuevos departamentos a nivel global. I can see, and as a non-researcher, non-scientist, I can today affirm Y hoy en my día purpose puedo confirmar que mi propósito como parlamentario y político es asegurarme de que ya que tenemos esta nueva capacidad para comunicarnos, have to fly to ya no tenemos que volar a todos lados I did in the past. como lo hacíamos en el pasado. Hoy en día podemos comunicarnos por Zoom. I do. Igual yo quiero conocer a la gente personalmente, aún quiero conocer a la gente personalmente para permitir que nuestro conocimiento y nuestra amistad florezca. Y el contacto humano es absolutamente vital, pero el mundo ha cambiado y tenemos que cambiar con el mundo. Y voy a terminar Some other lessons that I've hablando sobre otras lecciones que he aprendido sobre parliamentarians los políticos y los parlamentarios que están involucrados campaigns I'm involved. en ese trabajo. The real difficulties that Yo I encuentro persuading some of que una de las dificultades más grandes que tengo es persuadir a mis colegas políticos, are muchos de ellos quienes son excelentes amigos, y sé que ellos trabajan arduamente para change the laws. poder cambiar la política de nuestro país. Y he trabajado con colegas muy cercanos Grieves them to see that y sé que les duele Thailand is very ver que, por ejemplo, Tailandia the level of deaths and está muy mal en cuanto a la cantidad de muertes y lesiones. He ido a Tailandia a hablar con políticos, investigadores find out y the way tratar de buscar una forma en que podamos narrative that says em, generar una narrativa que diga that enough is enough. que nos diga que suficiente es suficiente, que ya es suficiente, que este nivel de mortalidad, especialmente la gente joven y niños, no es aceptable bajo ninguna circunstancia en ningún país civilizado. Is something that Y yo creo que esto es algo que quiero confesarles, es algo que todavía no he visto investigación but what is that quality? What is that de buena calidad. element where we can Hay un elemento persuade enough faltante people para poder persuadir suficientes within a personas population dentro de una población we don't want this anymore. para que todos digan, ya no queremos esto más. Y parte del secreto When I first went to the United States, es, por ejemplo, algo que me pasó en Estados Unidos. I met a lot of people there. Había mucha gente allá I knew more about it. I rather look down on them. Very dangerous to look down on other people's efforts. And those people were mothers against drunk y esta gente eran las personas de madres en contra de la conducción bajo el alcohol. dads against drunk. I mean, you remember the campaigns. And I have to say that as a politician, if we don't have Y that como passion, políticos, si no tenemos esa pasión, si no tenemos madres que digan a child die, que no quieren ver a más hijos morir de esta manera, si no tenemos gente que haga esto, y tal vez esto no sea basado en investigación, pero es algo que los impulsa em, must occur. a cambiar, y es su actitud y su corazón. Carry on researching. La mayoría de los investigadores What I've learned as a politician to be a little more humble. tienen que ser un poco más humildes, porque si dentro de cualquier sociedad podemos tener un aumento en la pasión y también en la rabia, We researchers para que eso no siga siendo aceptable, entonces nosotros estaríamos haciendo investigación y no estaríamos siendo afectados por todas los otros factores externos. if we are going to do this, and I think we can now achieve so much in the next 5 and 10 years. En los próximos 5 a 10 años creo que podemos lograr mucho, Doing in the past. If we can algo que do nunca pudimos hacer en el pasado. harness our great knowledge with the passion Tenemos que aprovechar nuestro conocimiento y mezclarlo con la pasión que tienen estas comunidades. Y de esta manera creo que podemos tener más éxito. Can I move on to the last element of what I'm going to say? Voy a hablar sobre el último elemento y ya. Last minute. Okay, ¿Me das un minuto más? Sí, sí, claro. Please, my plea now is
to think slightly outside the normal parameters. Ahora tenemos que pensar por And I fuera de los suppose the parámetros big normales. revelation I've had as a politician over the Y algo last que he visto como político en los is that I últimos want 2 to o 3 see años road safety es que taken out quiero of que its la position. seguridad vial sea Quite often sacada de su people camisa de fuerza. they come up to me and say, Barry, you're a road safety nut, aren't you? You know, what's the matter with you? You're a grown man. Why are you so obsessed with this road Y la gente me safety? pregunta por qué soy tan obsesionado con la seguridad vial. Y muchos políticos que les apasiona este tema también son vistos como criaturas extrañas. Which is shared right across the countries that many of us know. And the fact, I suppose, Y esto is pasa en muchos países. partly our responsibility. What I've Y learned en over the parte, last 2 or 3 years, yo creo que for los 3 últimos years 2 o I've 3 been años very much campaigning he estado something that I haciendo campaña por algo con lo que me topé como especialista en seguridad vial. approached by a colleague of Y yours me abordó un colega de ustedes que se llama some Germán years ago, hace un par de a años researcher, medical doctor researcher, who said to me, Barry, y me dijo, Barry, only way we're going to do something la única significant forma en here que is podemos hacer algo persuade the United significativo Nations es persuadir a las Naciones Unidas road safety para seriously. que se tomen con seriedad el tema de la seguridad vial. Could get something like binding road safety Si podemos into tener the sustainable algo de la seguridad vial que sea incluido en los objetivos de desarrollo sostenible, creo que tendríamos éxito. Y yo creí, bueno, eso es tan raro. It was in early days. Sí, porque esto fue al principio, cuando comenzamos a hacer esto, pero tenía toda la razón. Sustainable Development Y Goals desde que se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible, the rigor of the encuentro que el rigor de las ODS son cruciales para el trabajo que estamos haciendo. on Y ahora sustainable estamos en un grupo nuevo sobre comunidades sostenibles, ciudades sostenibles, en mi propio pueblo, que es un pueblo promedio de Gran Bretaña. trying to turn it Estamos tratando de convertirlo en un pueblo sostenible, sustainable development goals and it gives basados you en rigor. los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto nos da el suficiente rigor para poder lograrlo. Look at your community Pero también tenemos que ver las comunidades de manera realista. topic. In my Si nos interesa un tema, en mi caso es la seguridad vial, y lo ponemos dentro del contexto de una patente general, sea que uso de transporte, de energía, la forma en que tenemos una sociedad sostenible. and so I think the future Y yo creo que el our futuro, future is nuestro expanding futuro, the vision, es expandir la visión we've now got this y entender wonderful que ya tenemos las metas de desarrollo sostenible, ya tenemos el marco de trabajo. Y si incluimos la seguridad dentro de ese contexto, esto lo hablamos en PAX. Tengo varios nuevos compañeros que vienen de un área más amplia de sostenibilidad. Y yo creo que el futuro ahora se trata de trabajar dentro del marco de los ODS y se debe ver la seguridad como parte integral de las ODS. Y de alguna manera tenemos que dejar de ser eh, monkey's click, que es un dicho inglés. ¿Sabes a lo que me refiero? Y quiero terminar diciendo esto. No me arrepiento ni un minuto de todas las horas que he invertido en seguridad vial. Lo que me ha mantenido contento en todo ese proceso es la gente que he conocido, la gente que está apasionada también, así como ustedes, para compartir esa pasión y trabajar juntos. Yo creo que deberíamos de reconocer cuánto hemos logrado en los últimos años y estoy muy orgulloso porque todo lo que yo he hecho y Corsi ha sido lo más efectivo y ha sido la experiencia más increíble con el grupo de personas más amables y que más quiero y que nos están ayudando a hacer una diferencia. Y ahora creo que tenemos que simplemente trabajar con políticos, con los parlamentos del mundo entero, utilizando esta nueva tecnología y de esta manera vamos a tener una oportunidad nueva, vamos a ver una nueva era de oportunidades. Gracias, Barry. Esta es una excelente presentación mostrando lo que está sucediendo detrás de las cortinas, detrás de bambalinas. Y hay una gran cantidad de energía y entusiasmo que ha sido invertido en ese trabajo
Y Corsi es parte de todo ese trabajo. Y hace 2 días tuvimos una discusión muy interesante que hablaba sobre los parlamentarios y la legislación y desarrollo de políticas, donde María Seguí Gómez hizo una pregunta y me pidió que hiciera unas diapositivas. Si estás de acuerdo, voy a mostrarlas y voy a tratar de abrirte entonces espacio para mostrarles. Denme un segundo. ¿Ven la diapositiva aquí? ¿La presentación? Qué pena. Yep. María hizo la pregunta de cómo un sistema cómo el sistema de carreteras nació y cuándo. Y aquí podemos ver el problema cuando el sistema fue implementado. Es interesante que hay algunas raíces de lo que sucedió en los 50, 60, en donde surgió una política basada solamente en los automóviles, en todas las ciudades. Y esto es un ejemplo de Viena en particular, donde podemos ver esta iglesia barroca que se debió mover para hacer espacio para los carros. Y eso fue una pérdida muy para la seguridad vial, para el transporte y para que la gente pudiera tener más conveniencia a la hora de manejar. Y eso ha sido algo que ha sucedido de muchas maneras. Y muy interesante ver esta imagen del Reino Unido, donde la gente defendió el espacio. Y en esta época la velocidad máxima era 2 millas por hora y 4 millas por hora en las áreas rurales. Y eso es muy interesante, ver lo que sucedió después. Bajo toda la presión e influencia de los clubes de automovilistas y fabricantes de carros, en 1896 se aumentó el límite de velocidad a 14 millas por hora, en 1903 a 20 millas por hora y finalmente en 1936 a 30 millas por hora. Y en este momento no habían límites de velocidad y el desarrollo de vehículos fue influenciado directamente por esto. Esto fue en 1900 y este fue el famoso carro de los 30, un carro muy famoso de los 30. Y esto es lo que pasa según las decisiones que toman los parlamentarios. Y sucede hoy en día también, pero no había evidencia sobre los efectos de esas decisiones en esta época. Y este es un sistema que llegó a Europa, llegó al mundo entero. Y hoy en día la tolerancia de velocidades de 20 millas por hora, y este es el riesgo de muerte según la velocidad. Esto es por kilómetros por hora y este por millas por hora. Y ese era el nivel de tolerancia antes de que los carros llegasen al ambiente urbano. Este era el nivel de tolerancia en 1865. Y pueden ver que si tenemos una velocidad de 50 kilómetros por hora, como el riesgo para los transeúntes y los ciclistas está en un 80%. Y este nivel de tolerancia de 20 millas por hora está por aquí. Y esto nos muestra la diferencia de cómo nos hemos adaptado a las nuevas situaciones. Y esas son las posibilidades de morir por un automóvil a 40 millas por hora, 20 millas por hora, 20 kilómetros por hora. Y la pregunta es por qué estamos utilizando este sistema de alta velocidad. La velocidad se volvió importante porque la gente creía que ahorrar tiempo era lo importante, pero ese no es el caso. Aquí pueden ver el tiempo en desplazamiento. Esto es lo que se necesitaba, el tiempo que se necesitaba para desplazarse, y estos eran los ingresos de las personas. Y aquí tenemos la gente con carros, 500 carros por 1000 personas, y en la izquierda las personas que caminan, los transeúntes. Y esta es la gente que maneja 50 kilómetros o más. Pero no hay ahorros de tiempo. Y eso es un efecto tremendo. Pero lo que pagamos por andar más rápido es muy alto. Mueren más de 1 millón de personas al año. Lo que está sucediendo con el aumento de velocidad es que destruimos las ciudades, porque si se aumenta la velocidad, se aumenta la distancia
y la ciudad pierde deja de ser compacta. Y esto destruye las áreas urbanas y también la economía local. Yo estuve tratando de introducir límites de velocidad en Austria y a nivel internacional también, a nivel europeo, con los ministerios de transporte. Algo que se puede hacer es mostrar el límite, la velocidad por fuera del carro. Lo mismo se podría hacer con las motocicletas, con estas tres luces, o se puede indicar el límite, la velocidad aquí. Y de esta manera se puede controlar fácilmente, haber un control social, porque toda la gente puede ver qué tan rápido está manejando la persona. Se puede implementar fácilmente, sin ningún problema, pero hasta el momento no ha sido aprobado. La política hoy en día es diferente. Hay muchas oportunidades para las políticas. Una tiene que ver con el transporte público. Este ejemplo es el uso de transporte público que ha aumentado del 27 al 40%. Y aquí tenemos, y la seguridad también ha bajado de 91 a 2013. Otra oportunidad es apoyar o impulsar el uso de bicicletas, como hacen en Ámsterdam y en Utrecht. Algo que tiene que cambiar. Mientras tengamos el carro en nuestra mente, siempre vamos a pensar, actuar y ver el mundo como lo quiere ver el usuario de un carro. Y eso es lo que sucede, porque todo el sistema es un sistema hecho por el hombre, que viene del cerebro de los planificadores, los parlamentarios, y esto no sucedió por una evolución natural. Este ha sido el efecto de estos planes, y esos son los síntomas de un sistema como la seguridad vial. Un problema es el parqueo. Si la gente puede parquearse en todos lados, tenemos un ambiente con riesgo. Y estudios nos muestran que si se parquea el carro lejos de la casa o del lugar de trabajo, la aceptación del uso de carro se reduce. Y ese es el porcentaje de viajes en carro. Y esa es la distancia al parqueo. Esta es la casa y ese es el destino. Y pueden ver que hay una reducción. Y hay una teoría detrás de este diagrama. La consecuencia racional sería una reorganización del parqueo para no afectar las estructuras urbanas. Eso quiere decir que vamos a remover los carros de las ciudades, y lo que sucedería en la ciudad es que regresaría el trabajo, el placer, va a haber un ambiente mucho más seguro, y este ambiente puede ser utilizado por el transporte público, transeúntes, ciclistas y una cierta cantidad de carros para las personas que tienen discapacidad para uso público y cosas por el estilo. Visión cero, que es una visión de cero carros, ya existe en muchas ciudades donde se le da se le da 100% importancia al transeúnte y también el uso de bicicletas. Y eso es un ejemplo de una calle, de cómo era antes y cómo se ve el día de hoy. Esto no es un modelo, es una situación real. Y esa es la situación que tenemos hoy. La gente que muere en accidentes, el espacio público se convirtió en un lugar peligroso, y esto es el efecto de un comportamiento y una correlación ahí. Y ese es el efecto de estructuras. Y los políticos, parlamentarios y legisladores tienen que percibir la seguridad, tienen que percibir la forma en que funcionan las políticas, y así es que trabajamos como una red. La pregunta es, ¿cuánto se acepta socialmente? Volviendo a la visión cero, esto reemplazó el abordaje tradicional
en donde las muertes de tráfico se pueden prevenir, se puede integrar el fallo o el error humano en el abordaje, evitar accidentes fatales o severos, un abordaje al sistema y no es costoso. Yo creo que deberíamos de reemplazar el sistema actual a la acción cero, donde las muertes se pueden evitar. La gente no está equipada para este mundo técnico, no estamos construidos, ni hemos sido diseñados para altas velocidades. Y el problema es que las estructuras tienen que evitar accidentes fatales, no solamente las estructuras de carretera, sino todas las estructuras relacionadas y que influencian nuestro comportamiento. Y tenemos muchas brechas de responsabilidad en el sistema y esas tienen que cerrarse. Y eso es lo que tocó María cuando se preguntaba por qué el transporte público es tan seguro y el tráfico privado es tan peligroso, porque en el transporte público se tiene una línea cerrada de responsabilidad y se tiene una buena retroalimentación. Y salvar las vidas no se trata de dinero. Salvar las vidas es un derecho humano fundamental. Y esa es la situación a día de hoy. Eso es lo que quería compartir con ustedes sobre la situación actual, porque estaba... Qué pena. Tengo que salir de aquí para dejar de compartir pantalla. Muy bien. Herman, can I make a quick comment? ¿Puedo hacer un comentario? I'm very moved and impressed by that. Estoy muy impresionado por todo lo que nos I mostraste. think it does speak to how I finished my contribution in the sense that if we are going to get many of the answers by Si vamos a obtener las respuestas viendo las comunidades sostenibles, totally different way va a ser una forma completamente diferente de ver las cosas and I know that de una manera holística, en vez de enfocarnos solamente en la seguridad. Y algunas de las oportunidades que tenemos, I've just been asked on the chat y es una de las preguntas que me hicieron en el chat hoy, is that we are now going to be able to. I'm very much involved in a new grouping here in UK. estoy en un nuevo grupo en el Reino Unido sobre la polución del aire. The inspiration of people saying, why are we allowing these motor cars, these Y la gente se pregunta por qué permitimos que hayan automóviles poison, si emanan este veneno people's lives are cut short. And que está afectando a las vidas. working with that sort of environmental, Y estamos trabajando también and I tweeted con muchas personas que tienen énfasis en el medio ambiente. right to breathe clean air. Y un derecho humano fundamental es poder respirar aire puro. Y algunas de esas campañas But they se enfocan en las comunidades sostenibles, pero también tienen oportunidades importantes para nosotros. to me, I see on chat about. Y me hicieron otra pregunta en el chat. Can I just recount? I kept talking about research and passion. Siempre hablo sobre la investigación y la pasión. Difficult. Some of the big audiences I spoke to when I went to Beijing. Y algo que encuentro difícil de hacer y me pasó en Beijing es que me parece muy difícil leer a la audiencia. Big meetings in Me pasó en diferentes reuniones que tuve en Beijing. something that actually suddenly came to me because someone asked a very pointed question, and I said, I suppose. Alguien hizo una pregunta, recuerdo, y dije, tenemos que Figure that today in comenzar dando un número donde dice que siempre va a haber un policía, un hombre o mujer, para decirle a la persona en esa casa que su hijo, esposa, abuelo, abuela murieron. and we have quite some success. Now, Y hemos tenido éxito utilizando ese ejemplo del policía que toca en la puerta para dar la información de que alguien ha muerto. and safety in our communities. Y esto ha servido para hablar sobre sostenibilidad y seguridad en las comunidades. La mayoría de las preguntas están relacionadas a qué podemos hacer para convencer a los políticos, especialmente en los países en vía de desarrollo.
to show them good examples. Yo creo que una cosa es mostrarle buenos If you ejemplos. see good examples, they Si ven encourage buenos you ejemplos, se to van a repeat them. alentar This I think is going on already, a hacer especially las cosas. Esto está with the sucediendo ya, built-in goals especialmente con for las metas de sustainable desarrollo development. I agree sostenible. totally. Are a big help also for traffic safety. Y estos han ayudado mucho a la seguridad vial. Herman, can I come back just on that? I think you're right. Creo que tienes One razón. of the things I find, though, Algo we must show good examples, but there que is creo es que debemos one mostrar buenos ejemplos. concern that I have, because I have Pero listened estoy to preocupado por go algo. to places where people are doing wonderful work. He ido a lugares donde hay personas que están haciendo cosas fabulosas, empezando básicamente desde cero. The last thing they want is me coming Y from lo último que quieren es que una persona como yo, someone like me coming from England or people que coming viene de Inglaterra Sweden, o say, que yeah, venga we de have this Suecia and we know y how digan, this problem out. nosotros sabemos cómo solucionar este problema, lo hacemos así y así, ¿por qué no lo hacen ustedes también así? Different way of sort of sharing Porque yo creo que hay diferentes formas de inspirar y compartir con los demás sin hacer que la gente sienta be a bit condescending. que estamos siendo That's the right condescendientes. word. It's a difficult balance, I know, to say, you can really change what's happening in your country. Puede ser un reto decirle a la gente, hagan las cosas así de una manera humilde. Sometimes it can. You are also successful if you are a little bit tricky. Yes. For example, the safety bike law was. Hay una ley Convince politicians in Austria en la que tuvimos que convencer a unos políticos en Austria put a sled and y le hicimos una change the demostración law and con let them un run down this trineo sled, and then they recognized, well, this is really physics also in the horizontal. y le hicimos un ejemplo. Because they didn't understand. We are very well prepared to understand the vertical risk. Normalmente entendemos muy bien los riesgos verticales. Cuando alguien está cayendo de manera vertical, la gente está consciente de cuál es el riesgo. Pero si hacemos una demostración a cuáles son los riesgos de la velocidad de manera horizontal, van a poder tener mejor entendimiento. Y utilizamos esos trineos y pusimos a los políticos ahí y tuvimos una velocidad de 8 kilómetros por hora. Y así es como entendieron que era una situación peligrosa si se chocaban a esa velocidad. Y esto es uno de los ejemplos. O cuando se cambia el ambiente, una de las mejores situaciones es si pones una señal que diga, estamos esperándote, si se ponen señales alrededor de las carreteras, porque la gente sabe que todo lo que ha sido construido en los últimos 50 años ha sido enfocado en el carro, pero se puede cambiar el contexto para que para que todo el mundo esté de acuerdo que es una mejor solución. Right. Hay una pregunta, en un país donde la seguridad vial todavía no esté en la agenda política, ¿qué argumentos deberían de tener los investigadores para llamar la atención de esos políticos, para capturar su atención? Well, I think one I was trying to address in my remarks is in different countries, it's going to, the cultural and societal opportunities. Depende del país, la cultura de cada país es diferente, tienen que estar conscientes de esto. I suppose the great success we've had as an international group of researchers across Algo que hemos hecho exitosamente countries, we have built en muchos países as I said, passion based on understanding of what the real opportunities. es entender cuáles son las verdaderas oportunidades para poder reducir las muertes y lesiones. Sometimes it's working with groups, Y algunas veces se trata de trabajar con grupos, como lo hicimos con madres en contra de manejar borrachos o tomados. we have to use. Tenemos que utilizar, We politicians have got to use this como políticos que somos, language un discurso provocativo appropriate for everyone's culture. y que se adapte a todas las culturas. In my use of stop the knock on the door in China, I got a lot of
Pero también servía hacer lo que se hizo en China, road safety in China, saying that that had been very useful and they were using donde it. nos dijeron que estaban utilizando el método del policía que toca en la puerta a dar las malas noticias. The one-child policy was still, Y en just esa época en China todavía estaba esa política de un único hijo. There's another Entonces aspect. este ejemplo les impactaba mucho cuando venían a decirles que su hijo había muerto. politicians have got to do. And sometimes you guys, researchers, will be a little bit cautious about that. Yes, you are absolutely right, because Tienes toda la politicians are razón. only part of Los the whole políticos son system. solamente una We are parte del on the other sistema. side, part of researchers, and the other academics and the También están los universities investigadores y los the académicos. same content as they had Y las universidades no tienen el mismo contenido under the que pressure hace 30, 40 of años, porque lobbying, esas también han sido and they presionadas por los especially turned lobbies into business centers and something like y that. se han And enfocado en ayudar a los centros de negocios safety y hacen todo por issues dinero. are not on the Por lo top tanto, los temas agenda de of seguridad no institutions. están en la agenda de This is not las about universidades ni policy. de las corporaciones, y ese es uno de los problemas. Yeah, but this is a time of opportunity, Helen. I hope Estamos en un momento de oportunidades. time for opportunity because for all sorts of reasons, people are now Y esto looking sucede por diferentes much razones. more holistically at what life is like in an La urban setting. gente está empezando a entender mejor cómo es la vida en un contexto One of the urbano. things that we're coming through in COVID and the present stress that we're all going through are going to give us both. There is almost a feeling that you're. This is the time to think seriously about health, well-being. Y el COVID y todo este contexto nos debería impulsar a pensar sobre la seguridad. I'm sure this is right across the Esto sucede en el Reino Unido, pero seguramente también en el resto del mundo. people asking, El COVID nos ha hecho a preguntarnos how should human beings work together? cómo deberían de convivir los humanos. The first COVID wave in the UK was this Y algo que sucedió en la primera ola de COVID es que todos nos sentíamos como una comunidad que estaba siendo afectada por lo mismo. Y a menos que community leadership, and sometimes that tengamos el liderazgo a nivel comunitario, elected politicians. I mean, people that are leading y me refiero a gente que son líderes en sus comunidades, cuando estos grupos hay gente que son como políticos, level of community politician pero son políticos que trabajan a nivel de la comunidad support, y los tenemos que apoyar because if the grassroots y alentarlos. families and local communities say we aren't having this anymore, and we demand, as we Porque si las comunidades dicen que no queremos hacer esto más y le exigen al gobierno local que, por ejemplo, la velocidad máxima sea de 20 millas por hora, va a suceder. we don't want cars in these streets if they're poisoning our children. Y si la gente dice que no quieren carros porque están envenenándolos, seguramente también pasará. Y acabo de hacer un comité de seguridad sobre polución Are being poisoned y cómo está siendo afectada a las personas por la polución del aire. holistically are saying we want Y las comunidades están diciendo queremos buena salud. Esto quiere decir safe and physically safe from que queremos estar sanos físicamente not imbibed. y no ser afectados por accidentes ni tampoco envenenados por la polución. Y el aspecto comunitario Safety es algo que dentro del mundo del transporte y la seguridad muchas veces subestimamos. There's a question here. Increasingly Hay otra should pregunta. we talk about danger reduction, Deberíamos de hablar just sobre la about reducción de riesgos, no solamente this is sobre an seguridad important, vial. question because Esta pregunta es importante, creo yo, porque es lo más importante finalmente, porque la reducción de riesgo también está incorporada en el comportamiento humano. if there's some danger somewhere, then the space is not used anymore by the Y si hay peligros en algunos lugares, la gente no va a ir a acudir a esos lugares, no los va a transitar. I sometimes feel like you remember I think in the 1920s, 1930s. En 1920 y 1930, Very famous. los escapistas eran muy famosos, esas personas que metían bajo el agua con cadenas y después podían escapar. Houdini, I think. Creo que Houdini era el más conocido, el gran Houdini. I sometimes think we're like the Houdini.
Muchas veces me veo como un Houdini porque tenemos que escapar de las cadenas de la seguridad vial, porque algunas veces al mencionar seguridad vial eso hace que algunas personas simplemente escapen. Sustainability, the holistic message is it gets freezers from only talking about road safety. Cuando hablamos sobre seguridad de una manera holística, eso nos permite escapar de la retórica de solamente seguridad vial. Dangers from any external Y a la misma vez podemos reducir los riesgos de cualquier externalidad. Pero esto no es muy conveniente tampoco porque todo el mundo va a empezar a utilizar los carros, porque se puede llegar a cualquier lugar en carros en comparación a otros modos de transporte. No, pues la verdad no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sea el caso. I'd like to see the research. I'll challenge the Y me research gustaría on ver la guys investigación en cuanto a esto. guys in the American sense of women and men. I'm told that you're not supposed to use guys any longer. But look, the bunch of you are researchers. I want to know A los investigadores, me gustaría saber what is the reality cuál es la of the realidad challenges that we have. detrás de los retos que tenemos. At the moment, we can see in London, for example, young people not Y hoy en knowing día how to podemos drive. ver que en Londres hay muchos jóvenes que no saben manejar y está sucediendo en muchos países de Europa. If you have good public Si service se tiene un buen transporte public público, transport, if you have good, si se convenient public tiene transport, un you transporte can público cut down bueno y fatalities conveniente, because se people reducen las they muertes en las see carreteras porque la gente there is utiliza un some modo evidence seguro. that Y hay the use indicativos of de que electric cars aumentar el uso de carros reduces accidents. eléctricos también But if reduce you, los I challenge accidentes. the researchers to say, Pero me gustaría okay, retar a los what is happening in investigadores y towns and preguntarles, cities? ¿qué está I think sucediendo en that las as a ciudades? politician, there are some fundamental Yo como changes that need político veo que están habiendo cambios sometimes things like fundamentales. in terms of like saying people not even bothering to get you should be the rite of passage at 17 you've learned how to drive, you've got a car. Normalmente a los 17 años se sabía What conducir, is pero that? eso no está Is that sucediendo. good? Can we use it? Pero No, this is esto absolutely está, true, but this is the es positivo, consequence of sí, a lot of es verdad, pero esto es la consecuencia decisions de that the muchas government decisiones makes. políticas y Because de we have mucho trabajo changed práctico, in the last 50 years porque en los últimos the 50 años hemos cambiado el contexto infrastructure because we urbano have established sustancialmente, very many city centers porque where hay muchos centros de las ciudades que ya no permiten automóviles, solamente transeúntes, y hemos dado we have también closed some centers, infraestructura we para have los taken away space ciclistas from cars. y le hemos quitado espacio a los One of the carros. most important things is we Y have una de las cosas reorganized más parking. importantes es que hemos Parking is not reorganizado el for parqueo. free anymore in Y el most of parqueo the ya no es cities. gratis en muchas If de you las go to ciudades. London, you Si know voy a you have to Londres, pay a lot of sé que money tengo que pagar just mucho for your dinero si car quiero ir into en mi the city carro center, and this is al the centro de la reality of the ciudad. Y cities. eso sucede en otras This ciudades change también. of the Y physical este cambio infrastructures sucede a has nivel físico changed y legal. the Y young esto ha people cambiado el very much in comportamiento de la Japan. gente joven. Recuerdo cuando fui a Japón, A car company invited me allá because they were una compañía de automóviles me experienced that invitó porque tenían la experiencia de que la gente buying joven no cars are cheap. utiliza carros ya, Used no car compra buying in carros, Japan is very porque expensive. conducir carro en Japón es Well, muy costoso y está muy bien there's controlado. another issue you Y hay mentioned otro tema que tú about mencionaste en other tus ideas charlas. to communicate. Hay otras oportunidades para poder We are not driving. desplazarse. We don't travel to other places, but we are communicating because we know each other very well and Y so hay on. otras formas de comunicación aparte de conducir. Hoy tenemos tecnología para hablar en cualquier momento. Y yo creo que esa es otra de las nuevas oportunidades This que is also a tenemos, kind of mobility because porque eso most también es are un tipo de movilidad, porque la mentally mayoría de la disabled. movilidad es And mental. I think this is very much important because the Y esto transport es system importante is porque el mainly sistema de transporting transporte informations, not transporta transporting people. información, no And gente y if we bienes. transport the Y si right informations, I think transportamos la we will información be correcta, creo que more cambiamos los control comportamientos. perfectly. A esto lo llamaste tú una narrativa, cambiar una Dinesh narrativa. thinks about this Me because gustaría saber qué we've piensas, talked Dinesh, about de it eso, porque many hemos hablado de times. esto muchas veces. But do we um, do we work closely enough Trabajamos lo you know, suficientemente I cerca, sometimes think those of us interested in porque a safety, veces our pienso British brothers and sisters, la seguridad I solamente find lo piensan nuestros our amigos y amigas. researchers, as I say, I now work a lot with researchers Y in hoy en this día estoy trabajando con area, investigadores enfocándonos en en la calidad del aire. Hogan, who's just been knighted for his work on the link between lung disease and Y estamos tratando de determinar pollution from
la relación entre las enfermedades pulmonares y la polución que emiten los carros. gives us a real opportunity because it started off when we introduced the London-wide tax. It was actually, yes, it was to reduce the number of people coming in Queremos cars. reducir la cantidad de gente que entraba a Londres en carro. Así comenzó todo. No era una medida de seguridad per se. It's becoming an environmental issue. Yeah, you ask most of the people why they're restricting vehicles coming into city centres. It's not for safety. Y comenzó a restringir la cantidad de carros que entran a Londres, no por seguridad, sino por cuidar el medio ambiente. Y eso fue un cambio sutil. Y me pregunto cómo están trabajando los investigadores para poder entender esa relación One of the, well, entre I think cambio de in our industry percepción. and everything which is connected with the car industry is fighting against all these activities. La industria automotriz está luchando en contra de estas actividades. This is the problem, because as soon as you touch So- the car, you touch the people. Tan pronto se toca el carro, se toca la gente, la gente en el carro This is one of the y lo problems. que piensa la gente sobre el They will carro. accept all the different legislation and they will, I think, Se van a aceptar diferentes legislaciones y políticas y van a hacer lo que puedan para poder mejorar la calidad del aire mientras no se toque el carro, pero tan pronto se quita el carro de la ecuación. O sea, yo nunca he visto gente The auto industry as effectively as we now seeing it taking on over the pollution levels and the impact on the environment. Suddenly, Yo nunca he visto que la gente luche contra la industria automotriz tanto como lo hacen contra la polución. as I said in my talk, the auto industry, the truck industry, we do have an agenda. Certainly, La- we saw that agenda in the international. La industria automotriz tiene una agenda y yo la he visto en las organizaciones en las que trabajo, pero el hecho Can anyone remember es que si alguien puede recordar howl of disgust that came when we found that Volkswagen la discusión que llegó cuando nos dimos cuenta que Volkswagen estaba haciendo trampa en cuanto a la emisión de gases tóxicos. En Estados Unidos han estado demandando por miles de millones de dólares por lo que hicieron en Volkswagen, por falsificar los números de emisión. Estamos teniendo una oportunidad fundamental para hacer que la gente cambie de parecer sobre el ambiente urbano. Y la prioridad número uno para el ambiente urbano es la calidad del aire. Y nosotros que trabajamos en el área de seguridad, digamos, de utilizar esto para impulsarnos, porque nos abre la puerta para generar cambios fundamentales en la ciudad. Is still in the game. Pero el carro sigue en la ecuación, They have no air pollution. así no genere polución. Still there. El riesgo sigue ahí. Claro que sigue ahí. Es un riesgo, pero todavía existen oportunidades reales, sin embargo. We must take everything which Estoy de acuerdo. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades para poder mejorar la seguridad. El año pasado, aquí en Londres he visto cómo ha cambiado el parque automotor. Estamos empezando a ver más automóviles híbridos y eléctricos. occupy still the place. It's Pero aún así ocupan el carro, ocupan el espacio, perdón. risk. Y sigue el riesgo. Sí, lo que quiero decir es que estoy retando a los investigadores para que digan que están habiendo cambios interesantes y fundamentales. Y sería tonto no entender que aprovechar la investigación ambiental sería algo que nos ayude a nosotros también. Sí, estoy de acuerdo. I think, as you said before, Pero como lo dijiste antes, la investigación nunca se detiene things to do. y hay mucho que hacer. Forgotten is this Algo que es demonstration. Come on, Herman, let's be brutal about this because perhaps we're all being too nice to each other. Seamos más directos. I think some research is a bit Yo creo que algunas investigaciones han sido muy perezosas. kind of research Hacen investigaciones in universities and so on, and lánguidas en las universidades. in the research community. Sometimes they need a bit Y yo trabajo con investigadores y deben de despertarse los investigadores. Tenemos que sacudirlos. the research parameters
tenemos que tener mejores parámetros. research. I think the research community needs a good shaking sometimes. Tenemos que sacudir la comunidad de investigadores Why aren't you working across boundaries, y despertarlos. doing more, linking the interesting challenges around the environment Deberían de enfocar to transport? el trabajo que hacen al medio ambiente y a la seguridad del tráfico. Of career. Pero también se tiene el problema de las carreras. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque Path for your career is keeping in your box. And as soon as you are crossing borders, you have a lot of problems. You're absolutely el problema es que si tú quieres preservar tu carrera, no puedes cruzar fronteras. Politicians can always provide the incentive. It's called money. Sí, los políticos siempre pueden proveer el incentivo que se llama dinero. Cross-disciplinary research, I think researchers will move to the money. Yo creo que los investigadores van a preferir el dinero si se los ofrecen para que hagan trabajo entre diferentes áreas. I didn't say in my piece, but it is true, isn't it, that if you want to look at, I mean, one of the real opportunities, one of the real opportunities Una de las verdaderas oportunidades que tenemos hoy en día to make sure that we stimulate that es asegurarnos research. de estimular esa investigación entre diferentes áreas. Y esto se puede hacer I'm involved. Across Europe, certainly, worldwide, we can have a huge challenge Tenemos un reto muy grande a nivel mundial, por ejemplo, con el desempleo de los jóvenes. some groups I'm with to make sure we can both be in the business of attracting innovation and new startup green businesses. Y queremos comenzar a hacer nuevos desarrollos, nuevos negocios verdes, pero también queremos tener una forma de capacitar a los jóvenes en habilidades verdes. Your governments, within a few months, will be providing a lot of money for Y dentro de poco muchos gobiernos van a empezar a invertir dinero en esas iniciativas verdes. will be putting a lot of money Y los políticos también van a invertir mucho about air pollution, en el tema de la polución del aire. that to safety. Y podemos relacionar esto con la seguridad y esto sería una oportunidad muy importante para nosotros. I agree totally. Estoy de acuerdo. Not mentioned the Y no hemos qualification mencionado quality of the administration, because politicians need some tools if they want to change Eh, something, they need some tools. si los políticos quieren cambiar algo, necesitan herramientas. Y ya que el progreso ha sido rápido Situation that sometimes con la this is one of the situación, questions which came y in eso nos hace preguntarnos the algo, administration is not willing to que la do what administración is no está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer para mejorar la seguridad. We're four square on that. yeah. Well, there's car driving in young people has declined in the US also. Well, this is happening Los since conductores about jóvenes 20 years. han venido en declive en Estados Unidos también. Oh, somebody asked why Alguien está preguntando algo. Si los políticos no necesitan también ser sacudidos, porque dijiste que los investigadores necesitan ser sacudidos y levantados. Pero aquí también dijeron que si los políticos no también tienen que ser sacudidos. It's my job, because my role in Ecorsi is to sometimes say, look, Algunas veces loves research and loves research. he visto que hay gente que le encantan los investigadores y la investigación, pero no se pongan cómodos porque los políticos tienden a impulsar y decirles que hagan más trabajo. Come on, some of us have been not getting much sleep the last couple of nights when we're trying to, and I'm looking at our American friends, looking at Harvey, what's happening in the United States is quite important. Lo que está pasando en Estados Unidos es muy importante Wider perspectives that we have, the opportunities we have. en cuanto a las oportunidades que tenemos disponibles. we are in a network all together. Any other question here? ¿Alguna otra pregunta? Oh, the question about values and lifestyle. Because Hay una pregunta sobre el estilo de vida, tolerance level is a question porque el of nivel de values and lifestyle. tolerancia tiene que ver con valores y estilo de vida. Speed
porque el diagrama del riesgo por velocidad nos muestra que hoy estamos pensando en el estilo de vida, porque parte de nuestro estilo de vida tiene que ver con el uso del carro. Y la pregunta de valores es, ¿qué es lo que valoramos más? ¿La libertad de los niños la vida de nuestros hijos en el espacio público o la libertad de los conductores de automóviles? Porque en muchas ciudades, como en Viena, ponemos a los niños en las casas y que los conductores puedan estar en las calles. Lifestyle is an important question. El estilo de vida es importante. What's happened is that worldwide, Lo que está sucediendo a nivel mundial en todos los países, good life se tiene una aspiración de una buena vida, quality mejorar la calidad de vida, of mobility has como también la calidad de la movilidad. the lifestyle Y eso- follows what has happened in the most developed parts of the world. I mean, Y muchos países quieren imitar lo que sucede en Europa y en Estados Unidos. people used to say that the reason why the Soviet regime tumbled, Y la razón por la cual cayó el régimen soviético what was happening in the luxury life in the United es porque la gente podía ver los lujos de Estados Unidos y Europa. music and the pop music. Lo que sucedía con el rock y con el pop y todo eso era más importante que los políticos. Hoy sabemos que Also drive la gente conduce carros y lo hace más peligrosamente, como también en motos, a place like Thailand, where en lugares como Tailandia. just an awful toll because people want that high mobility. And of course, in Europe, we can see in the United Kingdom, for example, suddenly after years of En el Reino Unido, buying traditional cars, después de comprar años tradicionales, we are now ahora the American estamos copiando a los americanos, big truck, que aman estas camionetas enormes, very dangerous to que son muy peligrosas para los ciclistas y transeúntes. it's a very important one. Entonces, el estilo de vida es un tema muy importante. Hay muchas cosas que hacer, yo sé, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Cavi? Sí, deberíamos terminar. Kavi's asleep. Kavi, are you still Cavi se está durmiendo. Cavi, ¿estás ahí? Sí, se nos está acabando el tiempo. Kavi? I'm not sure. ¿Está de madrugada donde Cavi? No estoy seguro. Bueno, muchas gracias. Me gustaría agradecerle, Barry. Fue una discusión muy interesante y espero que haya sido estimulante para todos. Gracias a todos. Gracias a los que hicieron preguntas en el chat y que hemos ampliado el tema de los automóviles con una perspectiva mucho más amplia. Gracias. Lots to do. Let's Gracias. Hay mucho que hacer. Hagámoslo juntos. Gracias.